pueden ir saliendo en orden. Hoy vamos a estrenar un canto. A estrenarlo aquí, ya es de hace unos añitos. Los muchachos del Ministerio de Alabanza están bien aplicados, están sacando cantos y escúchenlo. Voy a invitar, por favor, que abra la palabra de Dios en el profeta Joel. Vamos a ver una promesa en el libro del profeta Joel. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien. Y entonces leemos la palabra así como están sentados, con reverencia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a dar lectura yo y usted me sigue. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La traducción que usted traiga son palabras sinónimas. Dice, entonces, 2:28, Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Doy lectura? Bien, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Amén. Ahí la dejamos. Bendito Dios. ¿Sabe? Esta es la profecía tónica, la fuerte, en cuanto al derramamiento glorioso y majestuoso del Espíritu Santo. El Señor lanzó chispazos en el Antiguo Testamento de lo que estaría haciendo en el Nuevo Testamento. Pero en cuanto a profecía poderosa del derramamiento del Espíritu Santo, esta es la parte nuclear. Esta es la parte con mucha fuerza. El profeta Joel es uno de los profetas pequeños no por estatura, sino porque por la cantidad de profecías, ¿verdad?, que Dios le dio. Un profeta muy grande. Vamos a hablar de Daniel, de Isaías, porque tienen un sinfín. Es más, a Isaías se le denomina el profeta evangelista del Antiguo Testamento, porque él habló hasta de Jesucristo y lo que iba a ser Jesucristo. Pero el profeta Joel solamente tiene 3 capítulos. Pero en esos 3 capítulos bastó para que Dios le diera luz de lo que estaría haciendo en nuestros tiempos, desde el tiempo de la cruz del Calvario hasta nuestros últimos días. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, estaremos hablando, ya entramos, este es nuestro tercer domingo de Pentecostés. Estamos celebrando la serie Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por tenernos aquí, Dios, en esta hora. Gracias por tu iglesia que se dio cita a venir a escuchar tu palabra. Háblanos. Señor, tu palabra ha sido leída. El poder sobrenatural de tu palabra fluye a los cuerpos en este momento, y el cuerpo que se siente enfermo en este momento es sanado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la profecía, por el poder de la palabra, por el poder de tus labios, bendito Dios, porque la palabra es la esencia de tu corazón. Señor, prepara nuestras vidas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de hacer todas estas cosas, y bueno, si usted quiere saber el contexto de cuáles son todas estas cosas, usted tendría que ir a Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, habla de un cierto juicio, y también habla de una restauración, y después de esa restauración que estamos viviéndola, el pueblo de Israel en este tiempo debe ser restaurado con la palabra de salvación. Todo el judío que en él cree será salvo, el que no sea salvo será condenado. Está escrito, el pueblo judío es el pueblo por excelencia de Dios, pero ahora tienen que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, y dice, entonces después de hacer todas estas cosas, lo que les he prometido en boca de todos los profetas, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Otras versiones dice sobre toda carne, ¿verdad? ¿Y qué es la carne? Bueno, somos nosotros. Somos nosotros, se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia. Está hablando de lo que iba a hacer en estos tiempos. Dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu con E mayúscula. Y el versículo 28 también dice, derramaré mi espíritu con E mayúscula. No se refiere a cualquier espíritu, sino al Espíritu Santo de Dios. Amén. Derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes. ¿Cuántos sirvientes sabemos aquí? Yo soy el primero, aleluya. Yo soy un sirviente de Dios. Y todo el que sirve en la casa de Jehová es un sirviente. Y todo el que le lleva la palabra al necesitado allá afuera es un sirviente. Somos linaje de Jesucristo, linaje de siervos.
Somos esclavos, somos sirvientes del Señor. El siervo es para servir, el sirviente es para servir. Y dice, a todos mis sirvientes, a los del coro, a los de la alabanza, a los de danza, a los de multimedia, a los de sonido, a todos, a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores, a los cantantes, a todos los maestros, a todo el que se involucre en mi obra. Dice el Señor, a todos los sirvientes, a todos mis siervos, hombres y mujeres por igual. El Señor ya no tiene ninguna separación. El pueblo de Israel sí la tenía. Hoy en día el pueblo de Palestina lo tiene. La mujer es subyugada, la mujer es asesinada, la mujer es apedreada. Pero bendito sea Dios que el Señor Jesucristo vino a levantar a la mujer. Amén. Y Él les dio una seria lección. Y la mujer está al mismo nivel del varón en estos tiempos. Máxime en nuestro continente, ¿verdad? Máxime aquí. Se le ha dado un grande valor a la mujer. Sean benditas las mujeres. Si está una mujer con usted, dígale bendita a ellas. Mi esposa está muy contenta. Le gustó la palabra. ¿Sabe? Y cuando el Señor aprovecha a derramar esa cascada poderosa, porque en el Antiguo Testamento estaba el profeta en turno y de repente se levantaba en alguna plazuela o en el atrio de la casa de Dios y gritaba a voz en cuello, vino a mí palabra de Jehová. Así se levantaba. En aquel tiempo no tenían micrófonos de esta marca, ni bocinas. Y como no eran del linaje ungido sacerdotal, ellos no podían ministrar en el templo. Vea usted cuántos profetas están dentro del templo. ¿Sabe cuántos profetas están dentro del templo? Le digo, ninguno. ¿Dónde anduvo Elías? Eliseo. ¿Dónde anduvo Isaías? ¿Dónde anduvo Jeremías? ¿Dónde anduvo Zacarías? Se arrimaban al atrio donde se arrimaba la iglesia. ¿Dónde creció la iglesia? ¿Dónde fue, hermanos, donde Jesucristo predicó allí en Jerusalén? Ellos predicaban en el pórtico de Salomón, a un lado de la puerta la hermosa, ¿se acuerdan? Ellos no podían entrar, porque ¿quiénes estaban dentro del templo? Oh, el grande linaje farisaico, a los que Jesucristo les dijo, oh, generación de víboras. Los veía pasar entrando al templo. Y en lugar de que Jesucristo les dijera, ah, bravo, ahí va, gloria. No, generación de víboras. Sepulcros blanqueados, les gritaba Jesucristo. El mismo Dios al que supuestamente ellos adoraban adentro, estaba afuera condenándolos, porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Está conmigo? Les estoy dando un poquito de contexto. De tal manera, hermanos, que ningún profeta estuvo adentro. Y el profeta donde estaba y donde el Espíritu Santo bajaba así. En el momento que el Espíritu lo tomaba, ellos entraban en la presencia, lo que nosotros decimos en la presencia de Dios. Usted siente que la presencia de Dios lo toma y aleluya, y empieza a hablar en otras lenguas. A lo mejor algún día usted ha oído que a su pastor como que habla otra cosa cuando estamos en la oración, porque creemos en el milagro del Pentecostés. Creemos en el milagro del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Desde el capítulo 1, desde el 4, capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4 y 5, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. ¿Y cuál es ese poder de lo alto? Lo que el profeta Joel había prometido cientos y cientos de años antes de Jesucristo. En aquel día derramaré de mi Espíritu Santo. Y el tiempo había llegado. Jesucristo estaba en la tierra y les estaba predicando. Donde Joel le agarró la presencia del Espíritu Santo y fluyó. ¡Fum! Ahí gritó en la plazuela, gritó en el pórtico, gritó en la calle. Vino a mí palabra de Dios. Escucha, pueblo. Porque Dios dice así. Así gritaban los profetas. Así gritaban.
porque eran los que Dios escogía de en medio del pueblo. ¿Se acuerdan cuando estaba un rey y venían 2, 3 ejércitos del otro lado del mar, habían hecho coalición para destruirlo? Y el rey se humilla y todos ayunan. Desde el animal, los niños de brazos, hasta el anciano ayunaron, ¿se acuerdan ustedes? Y estaban en la plazuela de la ciudad, y de repente se levanta un profeta, un joven, si no mal me equivoco, se llamaba Jaziel. Tú sí te vas a acordar, ¿verdad, Marta? Dije Jaziel y a Marta se le hicieron las cejas así. Creo que fue Jaziel. Y dice: ¡eh! Vino mi palabra de Dios, escuchen lo que el Señor dice. Y le dice lo que el Señor dice, y eso sucedió. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Amén. Bien, y entonces, hermanos, así venía el Espíritu, espontáneamente. Daba la palabra y el Espíritu no reposaba allí. Porque todavía el pueblo, nadie era templo del Espíritu Santo. Venía la palabra, venía el Espíritu, y el Espíritu se recogía una vez al Padre. Se recogía otra vez al Padre. Y el profeta seguía arriendo sus corderos, o si era mercader, hacía sus mercaderías, o lo que hacía, o si era carpintero, seguía en su carpintería, o si era predicador de oficio, predicaba la palabra de oficio, mas el Espíritu regresaba al Padre que lo enviaba. Hasta que llegó el tiempo. ¿Está conmigo? El tiempo prometido, dice: ya no nada más los voy a visitar momentáneamente. Yo derramaré, diga conmigo, derramaré de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Derramaré. Y el día que el Señor Jesucristo dice: me voy al Padre, pero yo voy a rogar al Padre para que Él les envíe al Consolador, para que Él les lleve a toda verdad y toda justicia. Yo voy a rogar al Padre para que el Espíritu Santo les siga edificando, para que les revele las grandes cosas ocultas que el Padre tiene que revelar a su iglesia, y de la iglesia a aquel que se disponga a caminar como la palabra lo dice. ¿Me pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. Porque no a cualquiera, de la iglesia no a cualquiera, porque no cualquiera quiere caminar como la palabra de Dios lo dice. Y eso es preocupante. He comentado lo que leí en una revista de apuntes pastorales, una revista continental, cristiana, evangélica, pentecostés. Esa revista dice que los pentecostales se les está quedando nada más el nombre de pentecostales. Se olvidaron del pente y se quedaron con los costales. Nada más. ¿Por qué será eso? Bueno, porque hoy en día existe mucho pastor que ni el Espíritu Santo ha recibido y es pastor. Existe mucho líder religioso a grandes niveles que son líderes porque tienen un seso un poquito más grande que el de Pancho Villa. Usted sabe que el cerebro de Pancho Villa pesó más de lo normal. Es más, los laboratorios de Estados Unidos se lo llevaron. No sé si sabe usted esa historia. Porque wow, eso está tremendo, ¿no? Y hay mucho por ahí que por el seso solamente es lo único que les ayuda. Pero de unción, Escuche, y la iglesia, mucha iglesia hoy en día, mucho miembro de iglesia no le da el suficiente valor al derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, no basta así, ok, somos salvos, aleluya, me voy con Cristo en el momento del arrebatamiento, pero hay que pedir la presencia del Espíritu Santo. Si no, el Señor no lo hubiera prometido desde la antigüedad. ¿Por qué cree que el Señor lo está prometiendo a través de sus profetas? Y el profeta Joel, en su lectura épica, el Espíritu Santo nos hace y nos revela la palabra. Dice: entonces derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No hemos dado el valor. Mitsubishi, ya van a poner los de Mitsubishi. No hemos dado el valor. Si no, el Señor no lo hubiera prometido. ¿Por qué Dios se preocupa y lo promete? Y luego lo promete y lo cumple. ¿Por qué? ¿Será acaso un solo lujo para la iglesia? ¿Será un lujo para los pastores que hablen en lenguas y que se diviertan el domingo y que a algunos les guste tumbar gente y recibe? ¿Será esa la pachanga?
No. El Espíritu Santo es Dios. Para empezar. El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios mismo, escúchelo, Dios mismo está prometiéndose derramar sobre la vida de todo el creyente. Dice, derramaré sobre toda carne, sobre toda gente, ya no nada más sobre ciertos profetas, ya no nada más. Ahora va a ser sobre toda la gente, pero la gente que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la grande situación. No a cualquiera, porque si no el de la carnicería de allá de 2-3 cuadras ya lo iba a recibir. Y ese hombre le gusta. Yo a veces he llegado a comprar chicharrones y está con su cervezota. Cluc, 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 cluc. Y cluc. No, un borracho no puede recibir la presencia de algo tan santo. ¿Me explico, hermano? Y la señora que vive quién sabe a dónde y que se para en la calle no sé dónde y que se vende y cuesta no sé cuánto, tampoco puede recibir la presencia. ¿Está conmigo? Con todo respeto. O sea, no es para toda carne cualquiera. Y el hombre que es hombre de nacimiento pero que se prostituye como vestido de mujer, tampoco. Esos tres, si no se arrepienten, van de cabeza al infierno. Está escrito. ¿Está conmigo, iglesia? Y si se arrepienten, tienen gracia para con Dios. Entonces el Espíritu Santo se derrama sobre ellos también. El nombre de Cristo sea bendito. Entonces el Espíritu Santo se nos fue dado. Jesucristo está prometiéndonos su misma presencia para fortalecernos interiormente. El Espíritu Santo está... Bueno, Pablo habla del Espíritu Santo en Efesios capítulo 3, después del versículo 10, dice que seamos fortalecidos en nuestro ser interior por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué Dios está prometiéndose derramarse en forma del Espíritu? Dios mismo. Tenemos un solo Dios, pero ese Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo. Si usted ora al Espíritu Santo, usted está orando a Dios eterno. Si usted ora a Jesucristo, usted está orando al Dios eterno. Y si usted ora al Dios Padre, usted está orando al Dios eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Jesucristo. Y Jesucristo nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Para fortalecerte en medio del tiempo de angustia. ¿Estás pasando por angustia? No sufras solo, está el Espíritu Santo. Pero tenemos que doblegarnos ante esa presencia. Y entonces el Señor escoge una fecha. Dice Él: ¿qué fecha escogeré? ¿Qué fecha escogeré? ¿Qué fecha escogeré? ¿Y sabe cuándo escogió? Cuando Jerusalén estaba atestada de gente. ¿Cuándo entró Jesucristo? ¿Cuándo entró Jesucristo? Eso, su entrada triunfal. Cuando Jerusalén estaba, ¿cómo? Atestada de gente. Había una pachanga, ¿se acuerdan? La entrada triunfal. Todos de Palestina, todos los judíos subían a Jerusalén, o unos bajaban a Jerusalén y hacían sus fiestas, las de los tabernáculos, las de los panes. Iban al altar y ahí consagraban, sacrificaban. Y Jesucristo sabía que estaba ahí toda o la mayoría de la nación. Y él con esa entrada, ya lo prediqué el domingo de Ramos, ¿va? Con esa entrada dice que trastornó a toda la nación. La ciudad se trastornó, dice el evangelista, usted lo ha leído. ¿Y cuándo iba a trastornar al mundo? Aparte de eso, con el derramamiento del Espíritu Santo, en la fiesta denominada Pentecostés. En las fiestas de la cosecha, también conocida como las fiestas de las semanas. Se llama Pentecostés porque son las fiestas de las semanas. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu. Pentecostés no significa Espíritu Santo. Pentecostés no significa oración, aleluya. No. Pentecostés no significa evangelismo. Pentecostés no significa cristiano. Pentecostés significa semanas.
5 semanas. Simplemente. El Pentecostés también se le denominaba las fiestas de las semanas. Era una de las 3 grandes fiestas en Israel. ¿Está conmigo, no? Las fiestas de las semanas, hasta que llegaban los 50 días. De ahí se origina Pentecostés, quincuagésima. ¿Está conmigo? Escúchelo y aprenda. Para que no le pregunten. ¿Por qué nos denomina o por qué nuestros grandes líderes así nos pusieron ante la SGAR? Ante gobernación. Nuestros fundadores, nuestros héroes de la fe. El reverendo Juan Consejo Orozco, Abraham Hernández Reyes, los grandes pioneros de las asambleas. Así estamos. Porque hemos recibido el poder que descendió el día de Pentecostés. Usted tiene que saber por qué se nos denomina. Oye, ¿eres Pentecostés? Sí, no por ser judíos. No porque hemos esperado el 50º día. No. Simplemente porque en ese día se derramó el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y lo que el Señor predijo en el Antiguo Testamento, ahí en Joel capítulo 2, versículo 28, el Señor lo prometió a todas las personas y el Señor lo está dando a todas las personas. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Ya hablan lenguas, gloria a Dios, aleluya. Es importante que usted se postre y usted ayune, usted le llore. ¿Sabe quién lo trajo aquí? ¿Sabe quién está en usted? ¿Sabe quién le ha dicho? Manuelito, Miguelito, Bernardito, Jorgito, Lalito, lo que sea. Tienes que dejar el pecado, hijo. Y usted siente como que el sentido así, creo que está mal, ¿no? Entonces yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y el Señor te dice: amén, hijo, eso es lo que yo quiero. Y de ahí para allá, pues empieza a caminar bonito, hasta jarocho, de ahí para allá, ¿no? Y empieza a caminar bien, como Dios quiere. ¿Te gustaba el fraude? Pues es que era un contador medio así, medio platanito. No, entonces ya no seas un contador platanito, ahora sé derechito. Aleluya. ¿Cuántos contadores hay aquí? Contadores. Eres de leyes, es que soy abogado y es que el ser humano hace de las leyes lo que él quiere, sí, pero tú eres abogado. Tú eres abogado. ¿Cuántos abogados hay aquí? Aleluya, Dios bendiga a Julio. No, pero yo sé que hay más, hay Jorge. Oye, no vino Jorge. ¿Está trabajando? Ah, bueno. Jorge, otro abogado. ¿Abogado? No. El abogado tiene que ser transparente, porque la sangre de Cristo lo ha lavado, ¿verdad, Julio? Amén. Julio es abogado en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar conforme la palabra dice, y la iglesia dice: hermano, la promesa del Espíritu Santo es la garantía para el futuro de nuestra vida, para todo aquel que su vida la ha entregado a Jesucristo, para todo aquel que su vida está en sequedad espiritual. Y Él ha prometido de su Espíritu Santo para que seamos un río poderoso. Hasta hay un canto: es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Que no he escuchado que todo aquel que recibe a Cristo de su interior correrían ríos de agua viva.
Y esos ríos de agua viva es el torrente del Espíritu Santo. ¿Sí lo ha leído? Entonces gócese, porque para ustedes la presencia, el Señor lo ha traído con su Espíritu Santo. Indudablemente, ¿quién es el que ya te dijo, deja lo malo, ya no seas un truán o truana? Ya no lo seas. Ahora dedícate a caminar con el Señor. Despójate a cada día, despójate a cada día, despójate a cada día. ¿Sabe? Es el Espíritu Santo que ya mora en usted. Pero ahora usted tiene que decirle, Espíritu Santo, estoy contento porque me abrazas día y noche, estás conmigo, me fortaleces, me alientas, pero quiero hablar en nuevas lenguas. Quiero hablar en lenguas angelicales. Escucha, iglesia, es importantísima esta doctrina. Porque cuando la iglesia descubre el poder del Espíritu Santo, escuche, derrama de la esencia Dios a su vida. Y usted empieza a ser un gran siervo del Dios Altísimo. Persona que está con usted, usted le da palabra de vida. Porque ¿qué hay en usted, hermano? Hay vida, hay poder, hay unción. Ya no necesitamos de globos para flotar. Ya ciertamente viene la angustia, porque esa es natural. Es más, ataca la depresión. Pero aquel que no ha experimentado esa llenura, hermano, ¿cómo va a andar? Porque somos naturales, sino el cuerpo se duele de la angustia y depresión, y más muchos se han muerto de depresión. Pero cuando usted llora al Espíritu Santo allí, cuando usted ayuna al Espíritu Santo en su casa o allí en el altar, el Espíritu Santo le va llenando. Y cuando menos piensa, usted comienza a hablar en nuevas lenguas. Usted empieza a navegar en el Espíritu Santo. Y entonces ya no es necesidad de que alguien venga y le diga una palabra hermosa. Gloria a Dios, estamos para dar palabras hermosas. Si alguien se siente triste, tiene mi teléfono y hablen a la hora que usted quiera. Para eso estamos. Y si usted es un varón y no tiene el WhatsApp o no lo han agregado, ahí está el diácono Ricardo Obando. Él agrega el WhatsApp de los varones. Ahí mandamos palabra de vida. Pero necesitamos estar metidos a esa vida para que cuando alguien diga, wow, tiene necesidad, oye, aquí estoy para ayudarte. El que tiene la unción del Santo, hermano, tiene palabra de bendición. Y alienta a aquel que está medio desalentadón. Y cuando hay un medio desaliento en el creyente que tiene la unción, dice, oye Espíritu, pues ayúdame a salir de esto, porque ahí está. Isaías 44:3 dice, yo derramaré agua sobre el sequedal. Hermano, ¿cómo es la vida de la persona sin Cristo? ¿Cómo es la vida? ¿En qué anda el que no es cristiano? A ver, ¿en qué anda? Levanto el micrófono. Pecado. ¿Y qué más? Bueno, pero ya me puso candado. Vamos a enumerar lo que es el pecado, porque si dice pecado ya cerró el candado. Vamos a abrirlo. Ahora sí, uno por uno. ¿Qué hay en la persona? ¿En qué anda la persona que no tiene a Cristo? Amargura. ¿Qué más? Adulterio. ¿Qué más? Fornicación. ¿Qué más? Mentiras. Envidia. Robo. Drogadicción. Prostitución. Chisme. ¿Qué más? Avaricia. Soberbias. Enojo. ¿Qué más? Por acá. Promiscuidad. Corrupción. Hechicerías. Idolatrías. Bravuconerías. Prostitución. Estamos jugando lotería, yo digo aquí. Vicios. Todo eso. Porque de todo eso a muchos de los que estamos aquí nos ha sacado, ¿verdad? Por eso lo decimos, hermano. Por eso lo decimos, porque de ahí alcoholismo, brujería, etcétera, etcétera. De ahí ha salido mucha gente. Si no, escuche,
no existiría la iglesia, porque puro santo vive en la tierra. ¿Por qué cree que Jesucristo, por qué cree que Dios dice, yo voy a derramar agua sobre el sequedal? Porque la gente que no conoce a Cristo, su vida es un desierto. Y si usted no ha visto en el Discovery, en el National, un desierto tiene grietas, y en esas grietas usted sabe que cabe un pie. El naturalista, yo estaba viendo un reportaje en la televisión, se ven las grietitas, y uno piensa, hay una grieta, no, dice, mire el tamaño de la grieta, hermano, y metió su pie hasta la rodilla. La grieta se lo comió. En el desierto se parten las tierras porque no hay agua, porque son sequedales. Así es la vida de que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo podrá ser muy rico y camina hasta como pavo real, pero sabe que está muy mal. Eso no es la pura mascarilla, ¿me explico? Y para sentirse bien tiene que llegar al rato en su recámara y hace y ya. Y al rato se mete a la otra recámara y se mete un chupic. Chupic, dije yo. Chupirul. Es que aquí chupic es la chupic. Pero eso es otro rollo, ¿no? Y se mete un chupirul. Y ahí anda con su carita de que yo todo lo puedo. No, es mentira. En esta vida, el único que todo lo puede, ¿sabe quién es? Es usted, es usted. ¿Qué no lee la Biblia? Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No le da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Usted en Cristo. Sí soy yo, ¿verdad, Bernardo? Usted, pero en Cristo. No usted por el título que tiene en su despacho, Pablo. Un día entré al despacho del doctor Raimundo y me faltaban ojos. Entré así. ¿Qué no es Raimundo? Dios bendiga a nuestro hermano y amigo, cómo tiene licenciaturas y cómo tiene diplomas y cómo tiene... Le ganó Pancho Villa en el cerebro a este hombre. Es un erudito. Yo lo amo y él lo sabe. Pero ¿qué es lo mejor de todo, Ray? El santo de los santos. Eso es lo mejor. Por eso el Señor dice, yo derramaré agua sobre el sequedal. Amigo, amiga, ¿tu vida es un sequedal? El Espíritu Santo está prometido. Revivamos la fiesta de Pentecostés. Revivamos el día del Pentecostés. Dice, y ríos, estoy en Isaías 44, ya terminé. Y ríos sobre la tierra árida. Dice, vean lo que dice Isaías 44, es hermoso. Punto y coma, mi espíritu con E mayúscula. Ahí está aclarando, ¿qué es esa agua en el sequedal? ¿Qué son esos ríos? Punto y coma, asevera lo que está diciendo anteriormente. Mi espíritu derramaré. ¿Se está dando usted cuenta? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hermano, ¿por qué cree que Dios lo prometió con Joel y con Isaías lo ratifica? ¿Por qué cree que es importante que la iglesia, Raúl, tú, tu esposa, Martín, Lalo, tú, Ricardo, ¿por qué cree que es necesario? Jesucristo lo prometió para nosotros. ¿Qué le pasa a Iker? En calor. Es Iker, se llama Iker. No, me estoy equivocando de mamá. Iker está por acá. ¿Por qué cree, hermano? Como un llaverito. Y que cuando nos paremos empecemos a hablar en nuevas lenguas y la gente diga, uy, mira ese hermano, qué bonito habla en lenguas. Mira esa hermanita, qué bonito habla en lenguas, y está bien, está bonito. No lo dio para eso. Ok, son perfectos. El Espíritu Santo es para estar fortalecidos y fortalecer la iglesia, recibir dones y llevarlos a la calle. Decirle a nuestro líder de evangelismo, hermano José Luis, hermano Mario, heme aquí, envíenme a mí también. Pero en estos tiempos, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Luis están predicando jueves tras jueves, cada un jueves al mes.
del evangelismo y nos vamos a evangelizar. Invitamos, hermano, te invitamos, heme aquí, envíalo a él mejor. No puedo, hermano, fíjate que eso es que está enchilado, ¿qué? El Espíritu Santo es para fortalecer la iglesia, pero escuche, es para llevar su gloria al necesitado. Cuando yo estudié la ficha de William Seymour, ayer estuvimos en un para mí fue una fiesta de Pentecostés ayer. Ya le dio frío de este lado y estoy aquí asándome de calor. Estuvimos en una fiesta de Pentecostés allá en Cardel. Y estuvimos predicando todo el día del Espíritu Santo. Prediqué una, el otro se predicó la otra, yo prediqué la otra, y él predicó la otra, y ahí nos llegamos con un calor como de 50 grados centígrados. Estamos en un domo, en una lámina esa, pero no había clima. Yo estaba predicando y yo veía como la gente se movía. Entonces, ¿estaré en el Espíritu o ya estoy perdiendo líquidos? Y yo me metí a estudiar. Hermano, y cuando fui a investigar a los anales de la historia, al reverendo Parham, al presbítero y reverendo William Seymour, un negrito que tenía su ojito enfermito, no veía por ahí, y ese negrito, nada agraciado, bien feíto el pobrecito, no mirándome yo. Pero hermano, ese negrito no dejaba de doblar su rodilla, no dejaba de orar. La gloria se movió ahí. Y en esa iglesia de Azusa 312, allí en California, hermano, se vivió el mejor avivamiento de América, de décadas, y yo creo que de siglos. Fue un avivamiento continental, no fue nada más de ahí, de ese lugar. Fue un avivamiento continental y venían alemanes, venían judíos a querer apagar ese, ¿cómo va a ser posible? Ya ven los alemanes muy acá, y los judíos, venían los judíos, los rabinos, no, es que eso lo vamos a ir a apagar porque el avivamiento así no se da. No, hombre, se iban hablando en lenguas todos esos. Llegaban los judíos a querer desbaratar el avivamiento del Espíritu Santo porque decían, Pentecostés, solamente el nuestro. Y cuando llegaban a ese Pentecostés, a ese bodegón de madera, apenas entraban, empezaban a rodar hablando en lenguas. Y se iban hablando en lenguas. Había gente que estaba hasta una semana hablando en lenguas. Porque lo hace Dios. Y cuando yo lo investigo, hermano, y dice que la gente de esa iglesia tenía una firme convicción, porque el Espíritu Santo es para darnos convicción de pecado. El Espíritu Santo nos es dado para seguridad espiritual. El Espíritu nos es dado, escuche, para que usted sea sano en su cuerpo, para que usted sea sano en sus emociones, para que usted sea sano en su alma. Esta gente sanaba y le decía al pastor, William, ¿qué hacemos? Tengo una convicción de ir a predicar la palabra. Ten aceite, ten aceite. Mire, ¿por qué cree que la iglesia tiene aceite? ¿No cree que es para cuando me despeino? No, está escrito, ungiendo a los enfermos con aceite. ¿Lo ha leído? Y la gente tenía sus pomos de aceite y se iban a las esquinas de ahí de California. No había una coordinación, a ver, el equipo tal, y como lo hacemos ahora, no, se iban, hermanos. Se iban las mujeres, los varones, los jóvenes, los empresarios, los ancianos, los no tan jóvenes. Se iban por grupos y los jóvenes se ponían a cantar con sus guitarras en las esquinas y en los parques. Y en lo que ellos cantaban, los mayorcitos estaban con sus aceites y veían que venía el enfermo. Los que caminan así como tiesecitos porque les tiene trombosis. Oiga, cuando yo leo eso me impacta. Y venía la persona enferma de trombosis y le decía a un joven, oiga, a eso hemos venido acá, venga para acá, ¿Qué? Quiero orar por usted. No le preguntaban, ¿quiere? No, quiero orar por usted. Y hacían el aceite. Recibe. Y cuando le decían recibe, el hombre empezaba a pegar de brincos. Ese gringo que iba pasando por ahí. Y cuando menos veía, ya caminaba bien.
Ya su rostro se le había enderezado. Y él decía, ¿qué es esto? Es el Espíritu Santo. ¿A dónde voy? Sígame lo bueno. Escuche, por cincuentenares de gentes, esos grupitos llevaban gente a la iglesia. Dice el investigador Richard Liardon, el que hizo ese libro, que por miles, escuche, por miles en la semana se contaban la asistencia a la iglesia. ¿Se os cuenta? Porque creían a la palabra, al avivamiento. Luis, vamos a entregar los botecitos de aceite. Le traigo sus aceites. Y las guitarras para dárselas y se me vayan a la boulevard. La iglesia dice: amén. Ah, bueno, a ver si es cierto. Ahorita vamos a ir a la oración de Pro Veracruz, a ver si es cierto que van a ir conmigo. Les digo, iglesia, vamos a la oración de Veracruz. Y muchos dicen, amén. Y cuando llegamos allá, ¿dónde están los que dijeron amén? Ya se los llevó el Señor. Porque no le regalaron 45. ¿En qué tiempo cree que recorremos Veracruz? Desde Boca del Río hasta Colina de Santa Fe. 45 minutos, iglesia. Orando, 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 orando. No somos valientes de orar. ¿Se da cuenta? Y esa es la iglesia que espera el arrebatamiento. Y la iglesia de William Seymour, hermano, salían a las esquinas con guitarras, evangelizaban, oraban por enfermos y en la calle sanaban. Es un desafío, Mario, Luis, es un desafío para hoy en día. Es un desafío para todos nosotros. ¿A poco no, Luis? Es un desafío, hermanos. A veces queremos adornar el mensaje, la homilética, la trascética, la retórica y la notórica, que no sé qué rollo. La palabra es la palabra como la prediques, ungido con el Espíritu. Es tiempo de volver a los anales de la historia. Y la gente componía su vida. La gente no vivía cómoda en pecado, componía su vida. Y el enfermo sanaba. Aquí sanan los enfermos, pero no a toneladas como en esos tiempos. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 16, ya terminé. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 5 dice: pero yo les digo la verdad. Ahí está hablando Jesucristo. Permítanme un segundo. Les conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes. Muy bien, escúchenme por favor. Mas si yo me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el diablo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirle, dice Jesús, pero ahora no se las puedo decir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, hermano, el don del Espíritu Santo es para la iglesia de hoy en día. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Esto es un templo. Esto es un salón. Usted es la iglesia. El creyente es la iglesia. Para que toda su vida cristiana sea una vida cristiana exitosa. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. ¿Cuántos se quieren arrepentir? Está escrito, hermano. Dice la Biblia: arrepiéntanse. ¿Habrá alguien que se quiera arrepentir de sus pecados? Arrepiéntanse y luego bautícese. Palabra de Dios, voz de Dios es esta. Busque Hechos capítulo 2 para que vea que no lo estoy cuenteando.
Cuando lo tenga me dice amén. Pedro contestó, es mi versión, nueva traducción viviente: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Hermano, hermana, eso es importante para que estemos revestidos del Espíritu, de la presencia y de la gracia. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Te das cuenta, Jorge? ¿Qué va a suceder el 1 de mayo contigo, Jorge? Arrepentirme de mis pecados y bautizarme. Ese día se bautiza Jorge, le da un aplauso al Señor. Agustín, ¿qué va a suceder el 1 de mayo? Agustín y Rocío. Me bautizo en el Espíritu Santo. Bueno, en el Espíritu Santo, amén. Yo quisiera también, pero se van a bautizar en agua. Por fe. Julio, ¿qué sucede ese día, Julio? Recibo en mi corazón a Dios. Te bautizan. Y también tu esposa se bautizan. Le da un aplauso al Señor. Mire qué lindo es Dios. En obediencia a la palabra. Bendito Dios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo. Fíjate, yo creo que lo dijiste por fe, Agustín, porque ahí está escrito, Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, que ese día al bautizar estos exploten hablando en lengua. Oh, Rabaki Bahaya. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí, iglesia. Mira, cuando el hermano Romualdo, ahorita tiene cerca de 99 años, él está pastoreando la iglesia Gólgota. Un ancianito, pero ese ancianito camina así. Ayer lo saludé ahí en la congregación del Espíritu Santo. ¿Cómo está, hermano? Hola, Manuelito. Bien, hermano. Reconoce a la primera. 90 y tantos años, casi 99 años. Y camina bien derecito. Nada de... como príncipe de Dios. Amén. Así que si usted a sus 40 y tantos, no, le voy a echar aceite, Ese viejito es puro amor. Ese viejito es un pastor. Un día lo invité a predicar para que lo conozca. Es uno de nuestros pioneros aquí en la sección Veracruz. Ya nada más queda él de los antiguos, Romualdo. Dice Romualdo que cuando estaban bautizando en el río de Paso del Toro, en X día, ya hace muchos años. Esto lo escuché cuando él estaba predicando en una junta de sección. Hermano, dice que testifica a la gente que ese día él estaba bautizando y salían del agua y él los mandaba. No salen en grupo, no entran en grupo ni salen en grupo como yo. Él se mete, en ese tiempo dice que se metió y uno por uno se iba metiendo y lo mandaba afuera. Y cuando salían del agua se postraban ahí a la orilla del río a orar, tiraditos. Y de repente la gente estaba viendo cómo el pastor bautizaba con su ayudante y cantando las guitarras y aplaudiendo y gloria a Dios. Cuando la gente voltea, los que estaban empapaditos de agua, ahí, hincaditos, se estaban quemando, la lumbre los estaba envolviendo. Estaban envueltos en lumbre y acababan de salir del agua. ¿Cómo ves, Félix? Acababan de salir del agua y cuando la gente le gritó al pastor: ¡Pastor, se están quemando, pastor! El Señor le dijo: déjelos, es el Espíritu Santo, métanse, tóquenlos. Y cuando ¡pum!, explotó el Espíritu Santo ahí. ¿Te das cuenta? Y cuando aquellos volvieron a decirse: ¿Qué pasó aquí? No tenía ninguna pestaña quemada porque era fuego sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo en su iglesia. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí. Vamos a esos tiempos.
El versículo 39, ya terminé. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, e incluso para los que no conocen, los que no son judíos, o sea, los gentiles. El judío a nosotros nos dice, ustedes son gentiles, son gente. Bueno, el Espíritu Santo así lo define ahí. Dice, yo soy para los judíos, pero también para cualquiera que me recibe. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Iglesia, ¿usted ha sido llamada por el Señor Jesucristo? ¿Usted ha sido llamado? ¿Usted cree que ahorita lo puede recibir? ¿Usted cree que ahorita lo puede recibir? ¿Usted cree que ahorita lo puede recibir? ¿O necesito traer al puertorriqueño, que el puertorriqueño da sombrerazo y al cubano que? No. Usted recibe el Espíritu Santo porque Él está aquí. ¿Está conmigo? ¿Por qué hago lo de Puerto? Porque si usted ve a los puertorriqueños predicar, son pura candela. Y si usted ve, ¿te acuerdas del cubano que trajimos? Candela el cubano y ese que vino aquí, ¿te acuerdan? Sí. ¿Qué acaso necesito traer al cubano o al puertorriqueño? Si quiere, le hablo como cubano, chico, y usted puede pasar aquí y recibir a Jesucristo. Y entonces usted va a recibir a Jesucristo, va a recibir al Espíritu Santo. Le cambio de tonada, ¿verdad? Y entonces usted lo recibe porque lo recibe. No, aquí está Jesucristo. Aquí está el Padre. Y aquí está el Espíritu Santo. Aquí está su sanidad. Aquí está su milagro. Aquí está el bautismo para usted. ¿Cuántos dicen amén a eso y quieren pasar ahorita ya? Ya terminé. Señor, gracias por los que ya pasaron. Aleluya. Bautízalos, Padre. Sánalos, mira, los pongo en tus manos. Los que ya pasaron tienen fe, los que no, Señor, síguelos. Aleluya. Tere, pasa, Tere Muñoz, ven, Tere. Que tus huesos sean sanados. Oh, y si me escucha hablar en un trabalengua, no se espante del Espíritu Santo. Iglesia, hermano, amigo que nos acompaña, el Espíritu Santo está aquí. Y si no, vaya al libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Oh, Sandalaba, el Espíritu Santo te cambia tu manera de andar y tu manera de vivir.